Hola, bienvenidos a esta nueva clase de inmunología humana, del curso de introducción a la inmunología humana. Vamos a empezar hoy con lo que es inmunidad innata, aunque sea la primera parte. Recuerden que nosotros vamos a usar a lo largo de este curso la clasificación de la respuesta inmune o la división en inmunidad innata y inmunidad adquirida. ¿Sí? Habíamos dicho que la inmunidad innata era la primera línea de defensa, era una inmunidad inespecífica o poco específica, y que eran los primeros mecanismos con los cuales se encontraba o se defendía nuestro organismo frente a los agentes lesivos. Además tenía la característica de ser congénita, es decir, que está con nosotros desde que nacemos. Pero en realidad, entonces, diciendo esto de la inmunidad innata, nosotros tenemos que saber que también la podemos dividir a ella en dos partes, ¿sí? Una parte que sí, que realmente es totalmente inespecífica, como habíamos dicho en el cursito, en la clase anterior, que está representada por la piel y las mucosas, o sea, las barreras naturales, y otra que es un poco más específica que las barreras naturales, que si bien no tiene la especificidad de la inmunidad adquirida, puede reconocer lo propio de lo ajeno y puede activarse y reaccionar frente a algo exógeno, ¿sí? Que son las células y los receptores de la inmunidad innata. Entonces, ahora, en esta clase, vamos a ver las barreras naturales únicamente, ¿sí? En la próxima vamos a profundizar un poco más. Acuérdense siempre que la inmunidad innata va a poner los primeros mecanismos de defensa, que es complementaria de la adaptativa, porque va a actuar hasta que la adaptativa se termine de desarrollar, y que una vez que se superan todos los mecanismos de la inmunidad innata, se genera un foco infeccioso, por ejemplo, si fuera un microorganismo, y es ahí cuando la inmunidad adaptativa va a tener que actuar de mayor manera. Pero no quiere decir que suceda una y después la otra, sino que suceden en conjunto. La primera actúa, obviamente, primero en el tiempo, que es la inmunidad innata, hasta que la inmunidad adaptativa se desarrolle y pueda controlar el proceso por sí misma. Pero siempre queda células de la inmunidad innata trabajando cuando está la inmunidad adaptativa, y viceversa. Apenas empieza a formar la inmunidad innata, o sea, apenas se activan todos los mecanismos de la inmunidad innata, también ya se están activando la inmunidad adaptativa. Entonces, saber que esta división es más para que ustedes puedan estudiar toda la respuesta inmunológica que lo que pasa en la realidad. En la realidad, el proceso inmunitario es todo junto y es uno solo. Bien, entonces empezamos con las barreras naturales. Dijimos que esta sí es la parte más inespecífica de la inmunidad innata, lo más congénito, o sea que esto sí está desde que nacemos y va a reaccionar de igual manera para cualquier sea el estímulo lesivo que lo esté perturbando. Vamos a empezar a hablar entonces de la piel. Fíjense que nosotros vamos a seguir un esquema, o sea, un orden en el cual se va a ir repitiendo acá en la piel y en cada una de las mucosas que vamos a ver. Entonces, ir memorizando este orden nos va a ayudar a que después podamos en el examen hablar sin ningún problema. Para hablar entonces primero de la piel, nosotros no vamos a hacer acá algo muy profundo de la piel, ustedes tendrían que repasar histología de piel, etc. Yo acá voy a hablar un poquito nada más de los mecanismos de defensa de la piel. Cuando con los chicos de defensa veamos la unidad 1 de defensa que habla de la piel, vamos a profundizar un poco más en cuanto a esto. Pero acá por lo menos quiero que sepan los mecanismos de defensa con los que cuenta la piel. La piel, nosotros la podemos dividir en tres capas, ¿no?, de células, que son la hipodermis, el tejido celular subcutáneo, la dermis y la epidermis. Los mecanismos de defensa que tiene la piel se van a focalizar principalmente en la epidermis. Para hablar ya entonces de los mecanismos de defensa, siempre de lo que voy a hablar primero, ya sea la piel o las mucosas, es de la integridad del epitelio. Voy a nombrar a la integridad del epitelio como un mecanismo de defensa, y díganme ustedes si esto no les parece que es inespecífico. La integridad del epitelio, que es algo anatómico, que es algo fisiológico, es lo que más nos defiende de los microorganismos o de los agentes lesivos que se encuentran en el exterior. Principalmente de la piel, que es lo que nos separa a nosotros del medio ambiente que nos rodea. ¿Qué quiere decir esto? Si la piel está totalmente sana, es muy difícil que un microorganismo o que un agente lesivo físico pueda lesionarla, ¿sí? Ahora, cuando la piel se rompe por algo, ¿sí?, por fricción, por agentes químicos, por cualquier cosa, se hacen microabrasiones o se hacen soluciones de continuidad en la piel. Ahora sí, los microorganismos o otros agentes lesivos pueden traspasar
la piel y generan un foco infeccioso, por ejemplo, por debajo. Entonces, la integridad del epitelio, chicos, es un escudo. Siempre es lo primero que tengo que nombrar. Si el epitelio está intacto, difícilmente algún microorganismo, por ejemplo, pueda lesionarlo. Ahora, cuando está lesionado, ahí sí, ustedes saben, por ejemplo, si yo tengo una herida o una solución de continuidad de la piel, es mucho más frecuente que eso se infecte que si yo tuviera la piel sana. ¿Por qué? Porque se vencieron las primeras líneas de defensa que tiene la piel. ¿Sí? En este caso, todos los mecanismos de defensa que los que cuenta la epidermis, si yo me lastimé y me corté, se superan y los microorganismos pueden pasar para más abajo y generar focos infecciosos, o los agentes químicos que quizás cuando yo tenía en contacto con la epidermis no pasaba nada, pero si tienen contacto con la dermis sí pueden lesionar, los agentes físicos, etcétera. Generalmente, entonces, la integridad del epitelio los mantiene alejados o inactivos, y cuando se rompe el epitelio, bueno, ahí se pueden generar bastantes problemas. Entonces siempre no se olviden de nombrar la integridad del epitelio. El segundo mecanismo de defensa con lo que cuenta la piel son el tipo de epitelio y su estructura. En este caso nosotros vamos a hablar de la epidermis, como les habíamos dicho, ¿sí? La epidermis, que es un epitelio pavimentoso estratificado. Acuérdense que este tipo de epitelios son ricos en queratina, que es una proteína que ahora vamos a ver, y son epitelios que son fundamentales para todo lo que tenga fricción. Entonces, en contacto con todo lo que puede generar fricción, se forman este tipo de epitelios pavimentosos estratificados. La epidermis, dijimos entonces que es un epitelio pavimentoso estratificado plano, en el cual se encuentra formado casi en su totalidad, más del 90%, por unas células que se llaman queratinocitos, que ahora vamos a ver su función, y en menos de un 5% por otro tipo de células, entre las cuales las más importantes son las células de Langerhans. Este epitelio tiene un grosor de 0,1 a 1 milímetro y es realmente un escudo que nos protege de todo lo que pasa al exterior. Cuando este escudo se lesiona, generalmente los agentes lesivos que están en el exterior pueden pasar hacia la piel y generar daños aún mayores. Bien, entonces la epidermis tiene 5 estratos. Los queratinocitos forman la mayor parte de estos 5 estratos, por eso los voy a nombrar a ellos y después les voy a decir dónde están las células de Langerhans. El estrato más profundo es el estrato basal, en el cual están las células madres o los queratinocitos proliferando. Segundo, encontramos el estrato espinoso, donde todavía los queratinocitos tienen núcleo, tienen organelas, pero empiezan a aparecer puntitos, que es de una proteína que se llama queratina, que ahora vamos a ver su función. Tercero, se encuentra el estado granuloso, donde ya empieza a involucionar la célula y se empieza a llenar de queratina. Cuarto, el estrato lúcido, donde ya no hay núcleo, no hay organelas y se encuentran gránulos grandes de queratina y lípidos. Y quinto, el estrato córneo, donde se encuentran solamente laminillas de queratina. Ya la célula perdió el núcleo, perdió las organelas y forma muchas capas de células muertas llenas de queratina. Entonces, ¿cómo nos defienden los queratinocitos? Bueno, primero que nada por el proceso de queratinización y la queratina. El proceso de queratinización decimos que es un proceso que es por el cual la célula del queratinocito se va a llenar de queratina y va a terminar formando un estrato que es el estrato córneo, que son laminillas de queratina. La queratina es una proteína fibrosa que es rica en azufre, que es muy resistente y por eso se encuentra en las uñas, en el pelo y en la piel, y forma en la piel este estrato que es el estrato córneo, que ahora lo vamos a ver. Entonces, el proceso de queratinización es un proceso que se da desde el estrato basal hacia el estrato córneo y por el cual la célula involuciona y se llena de queratina. En realidad involuciona anatómicamente, pero evoluciona funcionalmente, porque la función es producir estas láminas de queratina para protegernos de lo que está en el exterior. La formación del estrato córneo, gracias al proceso de queratinización, es fundamental, ya que el estrato córneo es el verdadero escudo de la epidermis, ¿sí? Como dijimos, este estrato córneo está formado por 5 o 6 capas de células muertas llenas de queratina, que además presentan la propiedad de la descamación, es decir, que se van descamando todo el tiempo y si algún germen se adhiere a ellas, es perdido gracias a esta descamación. Esta descamación es insensible y se va dando durante todo el día. Y entonces, gracias a eso, si algunos gérmenes se pueden adherir a este estrato córneo, son fácilmente eliminados por la descamación. Por último, los queratinocitos nos defienden activándose y secretando citocina, de dos maneras. Si alguna célula, por ejemplo, si algún agente lesivo puede atravesar el estrato córneo, llegar hasta acá y
lesionar a los queratinocitos, estos se activan y producen citocinas que producen inflamación. Esto es común para todas las células de nuestro organismo. Cada célula de nuestro organismo, si es lesionada por un agente lesivo, puede activarse y puede producir citocinas, ¿sí?, que favorezcan la inflamación. Pero además los queratinocitos tienen algunos receptores que les son propios, que son propios de la inmunidad innata, que después vamos a ver, que le permitan reconocer algunos agentes lesivos y activarse frente a ellos, y aunque no estén siendo lesionados, pueden producir citocinas que favorecen la inflamación. Incluso pueden darse cuenta de que otra célula de alrededor, otro queratinocito, está siendo lesionado y activarse y llamar a todas las células de la inflamación. Entonces, otra forma de la que nos protegen los queratinocitos es esta, es la activación y secreción de citocinas, cuando son lesionados y aún cuando no son lesionados. La segunda célula que habíamos nombrado en la defensa que nos propone la piel, y en este caso en la epidermis, son las células de Langerhans, ¿sí? Las células de Langerhans son células dendríticas modificadas que se encuentran en el estrato suprabasal, es decir, en la capa más profunda del estrato espinoso. Forman una red, ¿sí?, muy ramificada de células dendríticas, que la función que cumplen fundamentalmente es la inmunovigilancia. Es decir, cuando entra un antígeno y llega hasta ahí, lo que van a hacer es endocitarlo, procesarlo y llevarlo hacia los ganglios linfáticos para activar a los linfocitos T y generar la respuesta inmune adaptativa. Entonces, esto se conoce como inmunovigilancia. Inmunovigilancia es cuando una célula está esperando que entre algo y cuando entra lo capta, lo procesa y lo presenta a la inmunidad adaptativa. Entonces, en este caso, las células dendríticas son fundamentales para la activación de la respuesta adaptativa en la piel. Después vamos a ver bien, cuando veamos función de las células dendríticas, cómo es el proceso de activación y maduración de las células dendríticas, etc. Por ahora sepan esto, entonces, que las células de Langerhans son células que se encuentran en el estrato, o sea, en el estrato suprabasal, que quiere decir en lo más profundo del estrato espinoso, y que forman una red inmensa de células dendríticas que son activadas cuando algún microorganismo o algún agente lesivo puede llegar hasta ahí. ¿En cuánta es la cantidad de células de Langerhans? Bueno, forman un 4 o 5% solamente de la cantidad de células que hay en la epidermis. Acuérdense que el resto es la mayoría de queratinocitos. Obviamente también, como dijimos, estas células, además, al igual que los queratinocitos, pueden activarse por lesión o por reconocer a los microorganismos y secretar citocinas que sean proinflamatorias. Bien, entonces cuando hablo de tipo de epitelioestructura, yo hablo de dos células, de queratinocitos y de células de Langerhans, y tengo que nombrar cómo nos defienden los queratinocitos y las células de Langerhans. Bien, otro mecanismo de defensa de la piel son la sequedad de la piel. Ustedes saben que los microorganismos generalmente crecen en ambientes más húmedos, axilas, ingle, las regiones interdigitales. Entonces, generalmente la piel manteniéndose seca favorece al no crecimiento de los microorganismos. Entonces quiere decir que la sequedad de la piel es un mecanismo bacteriostático por el cual no crecen determinados tipos de microorganismos. Fíjense lo en específico que es todo esto que estamos hablando. Esta es la parte más inespecífica y la innata, obviamente. El pH de la piel es ligeramente ácido. ¿Por qué? Por los ácidos grasos que están todo el tiempo produciendo las glándulas sebáceas. Este pH ácido también sería bacteriostático para un montón de microorganismos. Perdón, microbiostático es la palabra. Bacteriostático solamente para las bacterias. La flora normal de la piel obviamente también favorece al no crecimiento de flora patógena. La sudoración también por arrastre, por el contenido del sudor, favorece al no crecimiento de un montón de microorganismos. La presencia de los vellos favorecen a la formación de un microambiente entre la piel y el vello con diferentes concentraciones de oxígeno, de nitrógeno, de hidrógeno, que sería también bacteriostático para un montón de microorganismos, además de que también contribuyen a ser una barrera entre el exterior y la piel, y algunos microorganismos se terminan adhiriendo al vello y no llegan hasta la piel, y entre otros mecanismos de defensa. Con esto terminamos de ver lo que es los mecanismos de defensa de la piel. Bueno, y seguimos con las mucosas entonces. Fíjense que en esta diapo lo que les voy a mostrar son las generalidades de las mucosas, ¿sí? Y después vamos a entrar a ver bien las particularidades de las mismas. ¿Por qué les muestro esta diapositiva? Bueno, porque nosotros vamos a ver las mucosas gastrointestinal y la mucosa respiratoria, no vamos a ver la genitourinaria acá, ¿sí?
porque bueno, no entra en el temario de ustedes. Pero con esta diapositiva que es de generalidades, ustedes me pueden hablar. Si yo les preguntara algo de mucosa genitourinaria, también me podrían nombrar, porque como es inespecífico y las funciones son parecidas, yo puedo hablar de cierta generalidad en el función inmunológico de las mucosas. En este caso, los mecanismos de defensa con los que cuentan las mucosas son, bueno, el primero y más importante, que ya lo veníamos nombrando en la piel y les dije, acuérdenselo para nombrar siempre al principio, es la integridad del epitelio. Como habíamos dicho, algunos agentes lesivos no pueden hacer efecto con un epitelio que esté íntegro, que esté intacto. Entonces, custodiar o cuidar la integridad del epitelio es fundamental. El segundo mecanismo de defensa, y es el que define un poco a todos los otros, es el tipo de epitelio y la estructura de la que tiene, que va a depender esto obviamente de la mucosa en cuestión, pero que lleva este tipo de epitelio y esta estructura a la secreción de moco. Sí, las mucosas se llaman así porque tienen células que son capaces de secretar moco. Bien, ¿y qué es el moco? Bueno, el moco podríamos decir que es un gel viscoso, acuérdense, gel viscoso, que tiene funciones fundamentales para la defensa, que está formado en un 95% por agua y un 3 a 5% de proteínas, de las cuales las más importantes son las mucinas, pero también se encuentran proteínas bacteriostáticas o bactericidas, y entre ellas gran cantidad de IgA secretoria, que tiene permeabilidad selectiva y que tiene una alta tasa de recambio. Entonces las mucosas se llaman así porque secretan moco. ¿Y qué es el moco? El moco es un gel viscoso compuesto 95% por agua y 5% por proteínas, de las cuales las más importantes son las mucinas. Estas mucinas son proteínas que le dan este carácter de gel porque tienen la capacidad de atraer agua hacia ellas, y al rodearse de agua forman el gel que es el moco. Además, el moco tiene muchas proteínas que participan en la defensa, y entre ellas la IgA secretoria es la más importante. Cuando ya veamos anticuerpos vamos a ver bien su estructura, pero sepan que esta IgA secretoria generalmente es producida por el MALT o el SALT, o sea, los tejidos linfoides asociados a mucosas en este caso, y son volcadas hacia el moco. Bien. Otra de las defensas, como también nombramos en la piel, es la descamación y el recambio celular. En cuanto a descamación, también hablamos de células que se pierden insensiblemente en todas las mucosas, y en cuanto al recambio celular, es el rápido cambio de una célula que está lesionada por una que está bien. Esto es para mantener entonces la integridad del epitelio, o sea, recambio celular e integridad del epitelio van de la mano. Activación y secreción de citocinas por las células lesionadas es otro mecanismo de defensa que ya lo vimos. Cada célula que es lesionada puede producir citocinas y puede contarle a las demás que está siendo lesionada y entonces producir inflamación. Y obviamente la flora normal, que va a ser diferente en cada una de las mucosas de las que esté hablando, e incluso en cada región de estas mucosas. Entonces, con esta generalidad yo puedo decir cómo nos defienden las mucosas, pero en forma bien general. Ahora vamos a pasar a la particularidad, ¿sí? Vamos a ver la mucosa gastrointestinal y la respiratoria. En el caso de la mucosa gastrointestinal, vamos a empezar obviamente con los mecanismos de defensa con los que tiene, y entre ellos encontramos el primero que lo vamos a nombrar y que volvemos a hacer lo mismo que la piel, lo mismo que dijimos acá, es integridad del epitelio, por todo lo que ya dijimos que es fundamental que el epitelio esté íntegro. Segundo, el tipo de epitelio y su estructura. La mucosa gastrointestinal obviamente que es muy larga, muy grande, y no es lo mismo el epitelio y la estructura del epitelio que está en la boca que el que está en el recto, supónganse. Entonces, acá lo vamos a dividir en epitelio de boca y esófago, que ahora lo vamos a ver en la diapositiva, epitelio gástrico, epitelio duodenal y epitelio del intestino grueso o del resto del intestino. En este caso, lo importante, para que ustedes puedan entender cómo se defiende cada uno de estos epitelios, lo importante es identificar cuál es el mecanismo o el agente lesivo más importante que puede estar atacando ese epitelio. Es decir, preguntarse de qué se tiene que defender.
Si yo me pregunto de qué se tiene que defender, primero tengo que entender cuál es la función de la mucosa de la que estoy hablando y recién ahí voy a poder hablar de cómo se defiende. Entonces, frente a cada mucosa que ustedes encuentren, pregúntense cuál es la función, cuál es el agente lesivo más importante de lo que más se tiene que cuidar y cómo se defiende del mismo. En el caso del epitelio de la boca y el esófago, ¿sí? Si ustedes dicen cuál es la función de la boca y el esófago, es formar el bolo alimenticio y llevarlo hasta el estómago. ¿Bien? Ahora, en esta función, ¿cuál es el mecanismo, o sea, cuál es el agente lesivo más importante que tiene estas mucosas? ¿Qué se tiene que enfrentar, digamos? ¿Cuál es el enemigo? Fíjense que ustedes acá no me pueden nombrar bacterias, no me pueden nombrar virus, ¿no? Porque en realidad eso no son muy frecuentes. Lo que es frecuente son las lesiones que produce el alimento mismo. Y en este sentido es el alimento el responsable de las lesiones más importantes de la mucosa de la boca y del esófago. ¿En qué sentido? Bueno, la temperatura del alimento puede lesionar, claro que puede lesionar, ¿sí? La temperatura va de menos 0 a 100 grados centígrados, que yo puedo consumir alimentos, ¿no? La acidez o la alcalinidad de los alimentos, yo puedo tomar, no sé, bicarbonato de sodio, que es totalmente alcalino, y también tomar jugo de limón, que es totalmente ácido. La sequedad de los alimentos, algunos alimentos son muy secos y si no se mastican y no se lubrican con la saliva, lesionarían la mucosa del esófago y de la boca, etcétera. Entonces, el problema es acá los alimentos, ¿sí? De la mucosa digestiva. Perdón, de la mucosa de la boca y del esófago. Y bueno, y ahora sí, entonces ya entendí su función. Formar el bolo alimenticio y transportarlo. ¿De qué se tiene que defender? De los alimentos, y fíjense, los mecanismos de defensa con los que cuenta, que son totalmente inespecíficos, son la saliva, la producción de saliva, la saliva como lubricante del bolo alimenticio, pero también con agentes bacteriostáticos o bactericidas que pueden inhibir o matar algunas bacterias que estén con la comida. La masticación, obviamente, si no masticara los alimentos y lo tuviera que tragar enteros, lesionarían toda la mucosa del esófago y de la boca. El epitelio escamoso impermeable que hay en la mayoría de la boca, en la porción superior del estómago, del esófago, por el cual está preparado para la fricción que tienen los alimentos, y entre otros. Entonces, fíjense cómo, entendiendo para qué funciona, qué la va a atacar y cómo se defiende, yo puedo nombrar los mecanismos de defensa con los que cuento. Ahora, pasamos a la mucosa gástrica. Llegó el bolo alimenticio. ¿Cuál es la función del estómago en este caso? Es la digestión. Perfecto, es mezclar y digerir los alimentos. Ahora, ¿cuál es el enemigo más importante que tiene el estómago? Puede ser una que otra bacteria, sí, pero no es lo más importante. El enemigo más importante de lo que se tiene que proteger la mucosa gástrica es del ácido clorhídrico que liberan las células de la mucosa gástrica para la digestión. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace de estas maneras que vamos a nombrar acá. Primero, la mucosa gástrica secreta gran cantidad de moco. Bueno, no es gran cantidad, sino que secreta una capa de moco y secreta bicarbonato hacia el mismo. Este moco que secreta la mucosa gástrica está secretado en 2 capas y tiene gran cantidad de bicarbonato. Yo quiero entender con ustedes, yo quiero que ustedes entiendan en este caso cómo desde acá, que es la luz donde está la acción de los jugos gástricos, que es el ácido clorhídrico, las pepsinas, hasta acá, una capa de moco, que es esta, que tiene 0,5 milímetros, neutraliza el pH y hace que los jugos gástricos no puedan llegar a dañar a las células de la mucosa. Entonces, esto es fundamental que lo entiendan. Repito, lo que vamos a tratar de entender es cómo hace una barrera tan fina de 0,5 milímetros para neutralizar a los jugos gástricos y que no puedan tener contacto con la superficie de la mucosa. En este caso tengo que recordar que en la luz, o sea, los agentes lesivos más importantes son el ácido clorhídrico, que son secretados por las células parietales de las glándulas de la mucosa estomacal, y las pepsinas. Las pepsinas, acuérdense que se secretan como pepsinógeno por las células principales, y una vez que haya pH ácido se activan, y de no haber pH ácido no tienen actividad las pepsinas, ¿sí?
¿Contra quién van a luchar? Estos dos enemigos luchan contra la barrera mucosa gastrointestinal. Acá se decidió llamar barrera mucosa gastrointestinal a la barrera de moco unida a las células de la mucosa. Entonces, lo que voy a tratar de entender es cómo de acá en la luz un pH de 1 a 3, quiere decir totalmente ácido, chicos, si yo tiro esto en el piso y lo corroe, llego a tener un pH neutro en el epitelio. ¿Sí? ¿Cómo pasó de acá a acá solamente por una capa de moco? Y entendiendo esto, voy a entender también cómo se forman esas dos capas de mocos que nombrábamos entre paréntesis hoy cuando decíamos que había secreción de moco en la mucosa gastrointestinal. Entonces, supongamos que nosotros tenemos bicarbonato en el moco, ¿sí? Supongamos que todavía nunca el estómago secretó ácido, entonces hay una capa de moco que tiene 0,5 milímetros llena de bicarbonato, ¿sí? Acuérdense usted que el bicarbonato es un neutralizador del ácido, o sea, el ácido está representado por los protones que libera el ácido clorhídrico en este caso, y el bicarbonato es capaz de agarrar protones de hidrógeno y neutralizarlos. Lo que hace así es subir el pH. Entonces supónganse que acá la barrera de moco es esta, tengo igual cantidad de bicarbonato, concentración de bicarbonato en toda la barrera de moco. Bien, nací, listo, perfecto, ahora mi estómago empieza a producir ácido clorhídrico, ¿bien? Para la digestión de los alimentos. Entonces empieza a producir ácido clorhídrico y lo manda hacia la luz. Bien, ahora, estos protones de hidrógenos que libera el ácido clorhídrico, que están representados por el ácido clorhídrico, van a intentar volver hacia abajo, ¿sí? Y mezclarse con el moco. Pero al hacerlo, se van a encontrar con las moléculas de bicarbonato y se van a neutralizar. Entonces, cada vez que el ácido clorhídrico quiera llegar a profundidad en el moco, va a haber moléculas de bicarbonato que lo van a ir neutralizando. De esta manera, chicos, fíjense ustedes, acá tengo muchísimo ácido, ¿no? Acá si yo pasara otra barrerita tendría, pero no tanto. Acá tendría, pero menos. Y llegado a la mucosa no tendría ácido. Pero no porque el ácido no intente llegar, sino porque la cantidad de bicarbonato alcanza para neutralizarlo. Y llegado abajo no llega, pero no porque el moco no lo deje pasar, sino porque se neutraliza antes. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener acá? Fíjense, un pH totalmente ácido en la luz y un pH neutro cerca del epitelio. Bien, obviamente que a medida que yo me voy introduciendo en el moco es cuando el pH va a ir subiendo, no es de golpe, no es que acá hay mucho y acá no hay nada, sino que va a haber como una transición, pero lo importante es que llegado al epitelio yo tengo un pH de 7 o similar, neutro. ¿Se entendió? Entonces, el moco que tiene bicarbonato es el que va a frenar el pasaje de los ácidos. Ustedes acá cuando estudien les puede surgir una pregunta que es muy difícil de responder y muy controversial. Me pueden preguntar, bueno, Leo, si vos me decís esto, que hay una barrera de moco con bicarbonato y acá hay ácido, pero ¿cómo llega el ácido desde acá hasta acá si tiene que atravesar la barrera de moco? ¿Por qué no se neutralizó antes? Y si se neutraliza cuando el ácido quiere volver. Bien, esa pregunta les digo, roto la cabeza por mucho tiempo hasta que pude averiguar la respuesta. Es por dos motivos que el ácido clorhídrico no se neutraliza en este camino. Primero, que ustedes tengan en cuenta que las glándulas, generalmente las oxínticas, que son las que producen el ácido clorhídrico, lo producen y lo secretan como empujándolo, como si fuera un chorro de ácido, ¿sí? Y ese chorro de ácido atraviesa con velocidad la barrera de moco. Ahora, cuando el ácido quiere volver no tiene ese empujón o esa velocidad, y cuando quiere volver vuelve lentamente y es ahí cuando se va mezclando con el bicarbonato del moco. Pero además, más importante es que las células productoras de ácido, cuando lo producen, lo liberan como rodeado de cargas eléctricas que lo separan del moco, ¿sí? Y esas cargas eléctricas, cuando
cuando esa molécula de ácido llega a un medio ácido, se disgregan y la dejan al descubierto. Es como que lo secretaran en una burbuja eléctrica. Entonces, esa burbuja repele al principio los bicarbonatos, pero cuando llega acá, que hay pH ácido, se le van esas cargas alrededor y ahí cuando quiere volver, vuelve lento, porque no tiene el impulso ese que hablábamos hoy, y sin ese escudo, y entonces es normal que se empiece a neutralizar el ácido en la barrera de moco. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo tengo pHs muy ácidos aquí y pHs básicos o no, perdón, básicos no, neutros cerca de la mucosa. Bien, para dejar entonces esto resumido y claro, vamos a hablar de la concentración de las diferentes moléculas de las que estuvimos hablando, siempre hablando desde sentido apical hacia la luz. Entonces, perdón, me había olvidado de esto, que es muy importante. ¿Qué pasa con las pepsinas? Nosotros habíamos nombrado que tenía que defenderme del ácido clorhídrico y de las pepsinas. Las pepsinas son enzimas proteolíticas, o sea, que destruyen proteínas y que solamente están activas en un pH ácido. Entonces, la actividad de las pepsinas en la luz es máxima, pero acá como el pH va subiendo, la actividad de las pepsinas disminuye, llegando a que acá, a este nivel, ya no haya actividad de las pepsinas. Por eso también las pepsinas no son un problema para el epitelio, porque está esta barrera de moco que los defiende, ¿sí? Acá es importante que ustedes entiendan algo, que esta barrera de moco que tiene 0,5 milímetros y que tiene esta cantidad de bicarbonato es la que nos defiende. Ahora, ¿qué pasaría si por situaciones de estrés, por situaciones de deficiencia de producción de moco, o etcétera, o por otros mecanismos, ¿no? Disminuye la producción de bicarbonato hacia el moco? ¿Qué pasaría? Bueno, fácil. No habría tanta cantidad de bicarbonato como para neutralizar el ácido y el ácido llegaría al epitelio y produciría daño. Lo mismo que les pregunto, ¿qué pasaría si no habría tanta producción de moco? Lo mismo, el ácido llegaría al epitelio. Entonces, al llegar el ácido al epitelio aparecería la gastritis, las erosiones y por último las úlceras cuando el daño es muy grande. Bien, entonces ustedes ténganlo en cuenta esto, que lo que nos defiende solamente es una barrera de moco de 0,5 milímetros, que cualquier alteración en la producción de moco o de bicarbonato lleva a las lesiones porque este balance ácido-moco se rompería. Bien, lo que les decía antes, vamos a resumir esto repasando las concentraciones de estas partículas, de estas moléculas que nosotros nombramos. Si yo tuviera que decir el ácido clorhídrico, la concentración, por eso están en corchetes, de ácido clorhídrico desde el epitelio hacia la luz, ¿qué les parece? ¿Que aumenta o disminuye? Bien, la concentración de ácido clorhídrico aumenta desde el epitelio hacia la luz. ¿Qué pasa con la concentración de bicarbonato? Desde el epitelio hacia la luz va disminuyendo. ¿Por qué? Porque acá dijimos que hay mucho y acá hay menos y acá hay menos y acá ya no hay porque se fue mezclando y neutralizando con las moléculas, los protones de hidrógeno, con el ácido. Bien, disminuye hacia la luz. ¿Qué pasa con el pH? Acuérdense que el pH cuenta, o sea, es una forma inversa de contar la cantidad de protones de hidrógeno. Entonces, acá el pH es neutro y acá es muy ácido. El pH desde el epitelio hacia la luz disminuye, ¿sí? Lo que aumenta del epitelio celular, que es hablar inverso del pH, que es hablar de la concentración de protones de hidrógeno, si ustedes quisieran, desde el epitelio hacia la luz, aumenta la concentración de protones de hidrógeno y por eso aumenta la acidez. Bien. Y en cuanto a la actividad de las pepsinas, lo que habíamos dicho, acá hay mucha actividad y acá hay nula actividad porque ya no hay ácido, entonces la actividad de las pepsinas aumenta, porque hablando en este sentido, aumenta desde epitelio hacia la luz. Bien, con esto les queda claro cómo el moco hace esto, ¿sí? Diferentes actividades de las pepsinas, diferentes concentraciones de ácido, de bicarbonato, obviamente en el moco, y por eso también variaciones en el pH. Bien, seguimos. Entonces nosotros habíamos hablado de que el moco se secreta en dos capas. Estas capas tienen el nombre de capa adherente firme y capa de adherencia ligera, o sea, capa de adherencia firme y capa de adherencia ligera. ¿Qué quiere decir esto? Bien, ¿ustedes qué piensan? ¿Que las células mucosas producen dos tipos de moco diferente y se pone uno arriba de otro? No, no pasa eso. El moco que producen las células mucosas es el mismo, es un solo moco. Pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes imagínense esto. Acá
acá está el moco, ¿no? Acá hay ácido y hay pepsina, o sea que este moco de acá está en contacto con los jugos gástricos y los jugos gástricos, como si fuera cualquier otra cosa, lo digieren. Entonces, este moco está como licuado, ¿sí? Está disgregado. ¿Por qué? Porque se mezcla con el contenido ácido y tiene actividad en las pepsinas, entonces como que rompen las proteínas de mucina y el moco como que se mezcla con el contenido gástrico. Y por eso es una capa de adherencia ligera. Está como disgregado. Ahora, abajo hay una capa de moco más denso que tiene mucho más bicarbonato y que se llama capa de adherencia firme. ¿Pero qué es otro tipo de moco? No, es el mismo moco, nada más que está allá abajo. Como no llegan los jugos gástricos, este moco está tal cual como se secreta. Entonces entender esto, que el moco se secreta de una sola manera. Nada más que por contacto con el jugo gástrico va a tener se van a formar dos capas. Una de adherencia ligera, que es una capa disgregada, y una de adherencia firme con una capa más impermeable. Entonces fíjense, capa de adherencia ligera está parcialmente disgregada, como le dijimos, o digerida por la acción de los jugos gástricos, es más permeable obviamente, se mezcla con el contenido de la luz gástrica, y en cuanto a la capa de adherencia firme, vamos a decir que es más densa y menos permeable, es resistente a la dilución, tiene mucho bicarbonato y lo más importante, constituye una capa que no se mezcla con el jugo gástrico. Obviamente que estas dos capas de moco se van a formar si el moco tiene 0,5 milímetros o más de grosor la capa. Si tiene menos no se van a formar estas dos capas y van a aparecer las lesiones porque todo el moco va a aparecer como una capa de adherencia ligera. Bien. Ese fue, entonces, la secreción de moco, el primer mecanismo de defensa con el que cuenta la mucosa gastrointestinal. El segundo mecanismo es la marea alcalina. En cuanto a la marea alcalina, no encontré ningún gráfico bueno, entonces dibujé algo yo, que se los voy a mostrar ahora, y es esto. Y vamos a decir que es una defensa vascular. ¿Por qué? Porque solo es posible por la disposición de los capilares en la mucosa gástrica. ¿Qué quiere decir esto? En la mucosa gástrica, los capilares están formando una fina red de millones de capilares que rodean a cada una de las células de la mucosa. Gracias a esta forma o esta distribución de la red capilar es que es posible este mecanismo de defensa. ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste que por cada mol de ácido clorhídrico que las células productoras de ácido la liberen hacia la luz, para producir ese ácido tienen que producir la misma cantidad de bicarbonato, pero en vez de liberarlo hacia la luz, lo liberan hacia la sangre, hacia el capilar sanguíneo. ¿Bien? Entonces, por cada mol de ácido que tira hacia la luz, tira un mol de bicarbonato hacia el capilar sanguíneo. Ahora, gracias a esta red capilar que conecta todas las células, este bicarbonato generalmente es captado por las células mucosas y junto al bicarbonato que ellas mismas producen, es liberado hacia el moco. Entonces, todo este mecanismo hace que, mientras más ácido se secreta hacia la luz, más bicarbonato se va a secretar hacia el moco, por esto, por este ciclo que hicimos acá. Y entonces se equilibra la balanza de ácido y bicarbonato. Bien, entonces la marea alcalina es una defensa vascular porque solo es posible, acuérdense, por esta red de capilares, porque si no fuera así, esta célula tiraría el bicarbonato a la sangre y el bicarbonato sería a la circulación. Pasa igual, gran parte del bicarbonato se va a la circulación, pero gracias a esta red capilar se permite que mucha parte de ese bicarbonato sea recaptado, ¿sí? Cuando nosotros comemos, ustedes vieron que les agarra sueño, a todos nos agarra un poco de sueño. Es por dos motivos. Primero, obviamente, porque va un poco menos cantidad de flujo sanguíneo al cerebro. Y segundo, por la gran cantidad de bicarbonato que se produce en la sangre. Y el bicarbonato es responsable un poco del sueño que nos da la marea alcalina. Entonces, la marea alcalina facilita. Que en los exámenes se han bochado un montón de gente por esto. Y es muy fácil de entender. Es un mecanismo de defensa vascular en el cual las células parietales producen un mol de ácido clorhídrico, lo liberan a la luz, producen la misma cantidad de bicarbonato, lo liberan a la sangre, este bicarbonato es captado y liberado hacia el moco. Entonces es como que mientras más ácido se libera en luz, más bicarbonato se liberará al moco. ¿Vieron? Facilísimo, marea alcalina para los que tenían duda. Bien. Y
Otro mecanismo de defensa que nombramos en la mucosa gástrica es obviamente el complejo dorsal del vago, las prostaglandinas, el péptido intestinal vasoactivo y el óxido nítrico, que en este caso, bueno, favorecen a la secreción de moco y bicarbonato, y estos también ayudan a la regeneración o al recambio celular. Acuérdense que esto es muy importante, que una célula cuando esté dañada se recambie rápidamente porque si no aparecen las lesiones. En cuanto a la mucosa duodenal, bueno, ¿cuál es la función de la mucosa duodenal? Volvemos a las preguntas. La función es absortiva, tiene que empezar a absorber, y acá se absorbe la mayor cantidad de los nutrientes, ¿no? Bien. Ahora, como tiene esta función que es absorber, si tuviera una capa de moco tan gruesa como, bueno, gruesa a nivel de la mucosa, de 0,5 milímetros o más, como la que había en el estómago, quizás se dificultaría un poco esta absorción que tiene que haber en el duodeno, ¿sí? Pero amén de esto, ¿cuál es el principal problema al que se encuentra la mucosa, al que se enfrenta la mucosa duodenal? Sigue siendo el ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque el estómago, con una mucosa preparada para resistir el ácido, con una barrera de moco gruesa para resistir el ácido, agarra, lo mezcla el ácido con todos los alimentos que yo comí y los tira al duodeno con toda la acidez que él tenía. Y el duodeno, que tiene que absorber, no tiene una mucosa una barrera de moco tan gruesa, tampoco produce tanto bicarbonato, y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se defiende? Bueno, ahí vienen los mecanismos de defensa. Lo más importante que tengo que nombrar acá es que, obviamente que va a haber secreción de moco y bicarbonato hacia el moco, pero en mucha menor cantidad que el estómago, como habíamos dicho. No se van a formar las dos capas, nada, va a haber una barrita de moco que por lo menos algo va a hacer. Y lo más importante es que van a llegar los superhéroes, que son las secreciones pancreática y biliar, que tienen gran cantidad de carbonato y que van a neutralizar no solo lo que quiere tener contacto con la mucosa, sino que acá neutralizan el ácido de todo el quimo que se encontraba ahí. Entonces, desde acá en adelante, el ácido ya no va a ser un problema porque se neutralizó en el duodeno gracias a las secreciones pancreática y biliar. Bien. Y en cuanto a la mucosa del intestino grueso, la mucosa del intestino grueso, como ya les dije, el ácido se neutraliza en el duodeno, ya no tengo más problema con el ácido, pero acá la mucosa del intestino grueso se enfrenta a problemas más que tienen que ver con microorganismos, la flora normal, la gran cantidad de microorganismos que hay en esta etapa distal de nuestro aparato gastrointestinal. Entonces, la defensa que tiene que tener es preparada para defenderse de microorganismos. Si yo pudiera decir algo que para que ustedes puedan entender, el moco que tiene la mucosa gástrica o que tiene la mucosa duodenal es un moco que me permite una defensa de tipo química, es un moco químico. Y ahora la mucosa del intestino grueso necesita un moco que tenga más productos inmunológicos, o sea, que sea un moco inmunológico, con más inmunoglobulinas, con más agentes bactericidas y bacteriostáticos, etc. Entonces acuérdense de eso, que acá tengo un moco rico en bicarbonato que me va a ayudar químicamente a neutralizar el ácido, y acá, fíjense los mecanismos de defensa: aumento de la producción de moco, pero ahora con gran cantidad de IgA secretoria porque necesito un moco inmunológico, producción de péptidos antimicrobianos por las células de la mucosa que también favorecen a la formación de un moco inmunológico. Y el tercero, que es cuando el intestino se ve dañado, aumenta su movilidad y deja de absorber agua, produciendo diarrea, ¿sí? La diarrea también es un mecanismo de defensa con la que cuenta la mucosa del intestino grueso. Bien, fíjense el tipo de epitelio y estructura, como hablamos de cada parte de la mucosa gastrointestinal y cómo se defienden cada una. ¿Sí? Lo más importante acá es lo del ácido, lo que te pueden preguntar, lo del ácido, cómo se neutraliza, así que si se les quedó alguna duda de eso, me lo preguntan después a mi mail. Bien. Seguimos entonces como en generalidades de las mucosas. ¿Qué seguía? Después de tipo de epitelio y estructura, obviamente secreción de moco, la cual ya nombramos todo en cada una de las partes de la mucosa. Después, descamación y recambio celular, que ya nombramos algo, yo les nombré cuando hablamos de péptido intestinal absortivo, ácido nítrico, son sustancias que favorecen al recambio celular. ¿Por qué? Porque acá es probable que las células terminen siendo dañadas en algunas partes por el ácido clorhídrico, pero lo más importante es que cuando esas células estén dañadas, inicien su apoptosis y puedan ser cambiadas rápidamente por una célula nueva. Cuando el balance entre células nuevas y células que se lesionan no se equilibra, aparecen las lesiones
como las gastritis, erosiones, úlceras, etc. Activación y secreción de citocinas, obviamente, ya lo habíamos dicho, cada célula que está siendo dañada puede producir citocinas y producir inflamación, ya lo habíamos dicho. Y obviamente la flora normal, que en el caso de la mucosa del intestino grueso tiene muchísima importancia para prevenir de infecciones por flora patógena. Bien, acá terminó la mucosa gastrointestinal. Bueno, pasamos entonces a la mucosa respiratoria. Lo mismo en la mucosa respiratoria, vamos a ir recorriendo como en esa diapo de generalidades, así ustedes pueden también ir pensándolo y haciéndolo ustedes en su cabeza. Entonces, los mecanismos de defensa, el primer mecanismo de defensa de la mucosa respiratoria es obviamente la integridad del epitelio. Ya dijimos que los epitelios sanos difícilmente pueden ser lesionados por algunos agentes, entonces la integridad del epitelio y mantenerla, gracias al recambio celular, por ejemplo, es muy importante como mecanismo de defensa. Segundo, el tipo de epitelio y su estructura. Acá también obviamente depende de la región de la mucosa respiratoria de la que estemos hablando. La mayor parte de la mucosa respiratoria contiene, o sea, está formada por lo que se conoce epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio son células cilíndricas ciliadas. ¿Dónde están estas células cilíndricas ciliadas? Están en las fosas nasales, en los senos paranasales, en oído, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y llegan hasta los bronquiolos terminales. ¿Sí? Luego de los bronquiolos terminales no hay epitelio respiratorio, entonces no van a estar en juego estos mecanismos que voy a nombrar acá en epitelio respiratorio. Bien, ¿cómo nos defiende el epitelio respiratorio o en este caso las células cilíndricas ciliadas? Bien, primero la secreción de moco, que también como en el epitelio de la mucosa gástrica va a ser en dos capas, y la circulación cefálica del mismo, que se conoce como barrido ciliar. Vamos a entender un poquito de esto. Acá tenemos, por ejemplo, un esquemita de la mucosa respiratoria. Acá tengo células cilíndricas ciliadas o células respiratorias y células mucosas o caliciformes, que son las que secretan moco. Y acá justamente veo el moco que está en dos capas que las puedo ver diferentes. Bien, entonces, fíjense, las células cilíndricas ciliadas con sus microcilias, células mucosas y una barrera de moco. Este moco respiratorio también, como les dije, se divide en dos capas. Una se llama gel viscoso y es la que está en contacto con el aire, y una se llama gel acuoso y es la que está en contacto con la cilia, con el epitelio ciliar. Ahora, lo mismo que hoy, ¿las células mucosas producen dos tipos de moco que se separan en dos capas? No, la barrera de moco es una sola. Lo que pasa, chicos, es que acá esta barrera es un poquito más fina y más viscosa, y esta es un poquito más gruesa y más acuosa. ¿Por qué? ¿Por qué les parece a ustedes que pasa que el moco de acá es más fino y tiene menos agua? Bien, es que por acá pasa aire, chicos, aire. En todo la luz del aparato respiratorio pasa aire. El aire tiene la capacidad de sacarle agua al moco. Si ustedes vieron un moco afuera alguna vez que está seco, está seco, ¿no? Entonces, al secar la porción de moco que está en contacto con el aire, se forma una capa más viscosa sin agua, que es la capa que se conoce como gel viscoso, y una capa más acuosa, que tiene más agua y que no está en contacto con el aire, que se conoce como gel acuoso. Esto me sirve en varias maneras. Que se forme esta capa más viscosa acá hace que cualquier partícula que vaya con el aire se quede pegada más fácilmente. O sea que el moco que realmente sirve es el que tiene esta capa viscosa. Cuando están resfriados, la producción de moco aumenta más o menos a 200 mililitros, 300, puede llegar a medio litro de moco por día, ¿sí? Y ese moco no sirve generalmente para la defensa, para este tipo de defensa, porque no permite ni el barrido ciliar, porque es muy líquido, ni tampoco permite la adherencia de partículas al mismo. Entonces, este mecanismo de defensa, que es el único con el que cuenta la mucosa respiratoria, queda abolido cuando no se genera buena calidad en el moco ni el barrido ciliar. Bien. Bueno, y lo otro que había nombrado es el barrido ciliar. Estas cilias están inmersas en el gel acuoso y entonces al ser un poquito más líquido lo van empujando. Siempre en sentido cefálico, las cilias se mueven y empujan al moco. Cuando el moco llega a la cavidad oral, lo vamos a tragar, a deglutir, o lo vamos a escupir o eliminar. ¿Bien? Entonces, cuando alguna infección o algún agente inhibe el barrido ciliar, también se potencian las infecciones, ¿sí? U otras lesiones. Por ejemplo, en los fumadores, chicos, los fumadores lo que pasa es que
que va a pasar, pasa que este epitelio que es cilíndrico ciliado, por fumar todo el tiempo, por la fricción que produce el humo, va a ser reemplazado, si va a haber una metaplasia, a un tejido pavimentoso. Se pierden las cilias. Al perderse las cilias, se pierde el barrido ciliar. Y por eso las infecciones respiratorias son mucho más frecuentes en pacientes fumadores que no fumadores. Fíjense, inhibiendo el barrido ciliar, yo dejo sin defensa casi todo mi aparato respiratorio. Bien. Bien. O por ejemplo también entender un poquito por qué las infecciones respiratorias son más frecuentes en invierno. Es decir, yo tengo neumonías, si yo cuento las neumonías que hay en invierno son mucho más que las que hay en verano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque los neumococos no hagan nada en verano? No, en realidad también tiene que ver con esto. Generalmente en invierno, ¿sí? Es más común que nosotros respiremos por la boca. La respiración nasal, ustedes acuérdense que calienta y humidifica el aire y lo filtra, obviamente. Y la respiración bucal no lo calienta ni lo humidifica. Entonces, al respirar nosotros aire frío y seco, esta barrera de moco que yo les conté se va a secar más de lo normal y no va a permitir que se genere este gel viscoso y este gel acuoso. Va a quedar una barrera de moco bien pegadita al epitelio. Esta barrera de moco no puede funcionar porque las cilias no se pueden mover porque el moco está muy viscoso y se inhibe el barrido ciliar. Y al hacerlo, más frecuentemente podemos tener infecciones respiratorias en invierno. Fíjense, por ejemplo, un dato. Entonces, el barrido ciliar es importantísimo como la formación del moco. Bueno, esta es más fácil que la gástrica por lo menos. Bien, secreción de mocos, entonces circulación cefálica ya está. Acá les puse una fotito de un microscopio electrónico para que ustedes vean cómo son las cilias de toda su mucosa y eso es lo que va a empujar el moco todo el tiempo en sentido cefálico. Bien, obviamente este tipo de moco del que nosotros hablamos es un moco, como yo les decía, inmunológico cuando hablamos en gástrico. ¿Por qué? Porque acá obviamente no hay bicarbonato, no hay ácido, no hay nada. Acá se tiene que defender generalmente de los agentes exógenos que vienen con el aire, bacterias o partículas. Y en este caso entonces, las células también se encargan de producir sustancias microbactéricas y microbicidad, como ya nombramos un montón que están en el moco y principalmente la inmunoglobulina A. Bien. Entonces nosotros dijimos que el epitelio respiratorio llegaba hasta los bronquiolos terminales. Después de los bronquiolos terminales, ¿qué es lo que yo tengo? Bien, tengo el alveolo, tengo el epitelio alveolar, en el cual no hay cilias, sino que se encuentran los neumonocitos tipo 1 y tipo 2 con algunas células fagocitos. Estas células fagocíticas que se encuentran normalmente en los alveolos son los macrófagos alveolares. Quiero que entiendan esto, los macrófagos alveolares son células, los macrófagos normales de cualquiera de nuestros tejidos son reclutados desde la sangre, ¿no? O sea, son reclutados de la sangre, bien digo, en la sangre son monocitos y cuando se reclutan van al tejido y se transforman en macrófagos. Estos macrófagos, que se llaman macrófagos alveolares, que son la primera línea de defensa que tiene el alveolo frente a las bacterias o partículas que puedan llegar hasta él, son diferentes. ¿Por qué? Porque no son reclutados de la sangre. Se generan en la vida fetal. Son unos monocitos que en la vida fetal llegan a los alveolos y se empiezan a reproducir y forman una población estable en los alveolos, ¿sí? Entonces, la primera defensa del alveolo está a cargo de los macrófagos alveolares. Ahora, ¿qué pasa? Cuando un macrófago alveolar se activa porque entró algo, lo fagocita, lo destruye, se activa y ahí puede liberar citocinas, ¿sí? Que inviten a venir a colaborar a otras células, por ejemplo, a otros macrófagos ya así reclutados de la sangre, neutrófilos y linfocitos. Pero entonces, que entiendan ustedes que generalmente en el alveolo solamente hay neumonocitos y macrófagos alveolares. Cuando hay inflamación, pueden venir todas las otras células también a colaborar al proceso inflamatorio. Una curiosidad en cuanto al macrófago alveolar es que son mucho más débiles en cuanto a la destrucción de los microorganismos que los macrófagos reclutados de la sangre, ¿sí? Se piensa que una de las causas de por qué el bacilo de Koch o el bacilo de la tuberculosis puede sobrevivir adentro de los macrófagos, sea que generalmente es captado por estos macrófagos primeros, por los macrófagos alveolares, que no tienen la capacidad de destruirlo, pero sí de guardarlo en su interior. Y al hacerlo, lo mantienen ahí, pero vivo. Fíjense que podría ser unas causas de por qué el bacilo puede vivir adentro de los macrófagos en el pulmón en este caso. Bien.
tipo de defensa que tiene que ver también con la forma del aparato respiratorio es las defensas de tipos mecánicas, ¿sí? La estructura anatómica del árbol respiratorio, ¿qué quiere decir? Bueno, en la nariz tengo los cornetes y voy bajando, tengo la tráquea que se va dividiendo en dos en cada uno de los bronquios, que se va dividiendo y dividiendo y dividiendo, forma que turbulencias en el aire, que el aire tiene que entrar en contacto sí o sí con la mucosa, ¿sí? Y al hacerlo, anatómicamente, o sea, por tamaño de las partículas, sí o sí van a quedar eliminadas, algunas por el solo hecho de pasar por el aparato respiratorio, ¿sí? Se dice que en la nariz se van a filtrar las partículas que son mayores a 10 micrones, en el resto del árbol se filtran las que son entre 10 y 5 micrones y solamente pueden llegar al alvéolo partículas menores a 5 micrones, ¿sí? Bueno, todas las bacterias, igual todos los microorganismos son menores a 5 micrones, así que pueden llegar fácilmente. Fácilmente no, pero pueden llegar al alvéolo. Bien. Secreción de moco ya lo vimos, al moco, pero bueno, el mecanismo defensivo aumenta todo lo que aumente la secreción de moco o lo que la controle puede ser un mecanismo de defensa, salvo que se haga por demás. En este caso la secreción de moco está estimulada por vía colinérgica y beta-adrenérgica. Descamación y recambio celular, que ya lo nombramos, y obviamente activación y secreción de citocinas por las células lesionadas. Además de todo esto que es de la mucosa, obviamente nuestra amiga flora normal. Acuérdense que las partes más superiores de nuestra vía respiratoria están colonizadas por bacterias, pero ya llegado a los alvéolos tendría que ser un ambiente estéril, ¿no? Bien. Y con esto terminamos la primera parte de inmunidad innata. Fíjense que inespecífico de todo lo que hablamos, que innato de verdad, que está presente desde el nacimiento, congénito. Reacciona igual para cualquiera sea la gente que lo quiere lesionar, ya sea endógeno, exógeno, etc. Entonces, fíjense lo inespecífico de lo que hablamos y que es la característica de la inmunidad innata. Ahora, cuando hablemos la próxima clase de algunas células y algunos receptores de la inmunidad innata, vamos a descubrir otra parte de la inmunidad innata que no es específica como la adaptativa, pero que sí puede diferenciar lo propio del agente y puede activarse cuando hay algún agente lesivo exógeno. Muchísimas gracias por su atención. Espero cualquier consulta, cualquier duda o cualquier sugerencia a esta dirección de email. Y bueno, nos vemos en la próxima clase. Saludos.